Mis hermanos, Dios les bendiga, buenos días, que tengan un excelente día hoy. Les damos la bienvenida a este servicio dominical, esperando que todos estemos dispuestos a adorarle al Señor. Vamos a orar y vamos a adorar y entrar en su presencia. Gracias, Señor, te damos, Padre, por este día, por estar reunidos, Señor, un domingo más para poder adorarte, bendito Dios. Te doy las gracias, Padre, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, bendito Dios, y confiamos en que la palabra que tú vas a mandar hoy en este día va a ser palabra de bendición, bendito Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tengo hambre de derriba lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti, oh Señor. Rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti. Oh, ven, rebosa, oh, ven, rebosa.
esperando estoy por tu poder. Oh, viento de Dios sobre mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sobre mí. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de ti, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, para poder adorarte. Te pedimos que bendiga, Señor, la palabra que vas a hablar a través de la boca de nuestro pastor, bendito Dios. Queremos decirte, Padre Santo, que tú eres el único santo, que tú eres el único Dios, que tú eres nuestro Padre, bendito Dios, y que nos vamos a despojar de cada uno de nosotros, Señor, de nuestra esencia para que tú puedas crecer, bendito Dios. Me despojo de mí, oh, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo.
Señor, con ese fuego que abraza, Señor, con ese fuego que transforma, que cambia, Señor. Hoy oramos, Señor, porque realmente ese fuego de Dios pueda tocar nuestra vida, Señor, pueda cambiar nuestra vida, pueda producir, Señor, aquellas cosas que tú esperas de nosotros, Señor. Padre de los cielos, hoy clamamos, Señor, por ese bautismo, por ese bautizo de tu fuego, Señor. Tú dijiste en tu palabra que vendrías a bautizarnos con el Espíritu Santo y con fuego, Señor. Y hoy queremos más que nunca, Señor, ser bautizados por ese fuego, Señor. Ese fuego que transforma, ese fuego que prueba, Señor. Ese fuego que pule, Señor. Ese fuego que saca lo mejor de nosotros. Bautízanos, Señor, con tu fuego. Amado Dios, hay cosas que no entendemos, Señor. Pero cuando somos pasados por el fuego, Señor, somos probados por el fuego, Señor. No interesa tanto si los entendemos, simplemente, Señor, obedecemos, papá, y nuestro gozo está en obedecer, Señor, tus mandatos y tus dichos, papá. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, que podemos volver a compartir tu palabra, Señor. Por este día que tú permites que estemos, Señor, conectados nuevamente a esta señal, Señor, y podamos alabarte, Señor, podamos adorar tu nombre juntos en tu hermosa presencia, Señor. Padre de los cielos, hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos, papá, como está escrito, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te damos gracias, precioso Dios. Señor, permite que tu palabra hoy, Señor, sea viva y eficaz, Señor. Permite que tu palabra, papá, cumpla el propósito para la que ha sido enviada, Señor, en esta mañana. Permite que tu palabra, Señor, sea la buena semilla que es plantada, Señor, en la buena tierra de nuestro corazón, Señor, y produzca frutos, Señor, en abundancia al tiempo que tú hayas estimado. Precioso Dios, en tus manos ponemos todo este servicio, Señor, y te damos gracias por concedernos el don de la vida en este día y permitirnos estar conectados a esta señal. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor, por bendecir nuestras vidas. Realmente es grandioso poder estar otra vez, estar un día más aquí y compartir con nuestros hermanos que están al otro lado de esta señal, poder compartir la hermosa palabra de Dios. Mis hermanos, queremos pedirles disculpas. En esta mañana empezamos unos 5 minutitos más tarde. Estábamos haciendo pequeñas adecuaciones para que ustedes puedan recibir la señal con mejor claridad, el sonido pueda ser más claro y ustedes puedan escuchar, ¿no? Estamos buscando innovar, ¿no? Esa era una palabra clave en esta semana. Les habíamos comentado una reunión con nuestros pastores, una reunión virtual en la que hablábamos de ciertos temas y también se abría nuestra mente un poquito para poder entender que lo que estamos haciendo ahora, las cosas que estamos haciendo en este momento, que estamos desarrollando en este momento como iglesia, realmente no son transitorias, sino que realmente es parte de lo que a partir de este tiempo será natural dentro de la iglesia, ¿no? Yo soy uno de aquellos que pensaba que las cosas que estábamos haciendo ahora eran transitorias nada más hasta que todo esto pasara y cuando ya todo volviera a la normalidad, y hay un error muy grande hablar de esa normalidad, cuando todo vuelva a la normalidad, volveríamos a nuestra vida habitual. Y yo creo que esto no es la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ello. Así que estamos tratando de innovar, de mejorar, cada vez iremos haciendo más cambios. Ustedes recuerdan, empezamos en la cuenta personal de la pastora y mía. Hoy tenemos ya la cuenta oficial de la iglesia. Es adecuado para que pueda ser transmitido por la cuenta oficial de la iglesia y no nuestra cuenta personal. El tema sonido también estamos haciendo ciertos cambios para que todo vaya mejorando, vaya innovando. Ya en los grupos que tenemos de reuniones en la semana, pues ya iremos explicándoles un poquito acerca de estas cosas. Bien, hoy nos vamos a centrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios en esta mañana, el título de esta enseñanza se llama Cúmplase en la tierra tu voluntad.
Cúmplase en la tierra tu voluntad. Y es grandioso poder hablar un poquito acerca de esto, de la voluntad de Dios en el tiempo que estamos atravesando. Cúmplase en la tierra tu voluntad. Aquel que habla estas palabras, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando él escribe estas palabras, es justamente en el tiempo que Jesús nos enseña a orar. Y es hermoso. Yo tomé la versión de la Nueva Biblia Viva en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 10, dice la Escritura: venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Por esa razón el título de esta enseñanza es Cúmplase en la tierra tu voluntad. Cúmplase en la tierra tu voluntad. Y a veces nosotros nos tomamos muy a la ligera esta palabra. Hablamos de la voluntad de Dios. A veces decimos estar alineados a la voluntad de Dios, pero muchas veces no es tan cierto, no es tan certera esa palabra en nuestra vida. Así que hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo alinearnos a la voluntad de Dios. Otro texto que es muy importante es del mismo apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, la Escritura dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el verso 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que Él nos enseña en el Evangelio, nos enseña en el capítulo 6, versículo 10, nos enseña que debemos buscar que la voluntad de Dios se cumpla. Debemos buscar que la voluntad de Dios se cumpla, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Y a mí me agrada mucho cuando leemos esta parte de la Escritura. Y dice Jesús, dice: ustedes deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, y qué curioso, porque Jesús usa esa expresión, Padre nuestro que estás en los cielos. En aquel entonces, llamarle Padre a Dios no era muy común. De hecho, no hay una evidencia que se registre de que alguien le haya llamado Padre en el sentido que Jesús lo llamó. Quizás se lo llamaba Padre, Creador, o Padre en múltiples sentidos, pero en el sentido que Jesús le dijo Padre nuestro, realmente no hay una evidencia de que alguien lo haya hecho antes de Jesús en esa manera. Y entonces esa particularidad de Padre nuestro hace que nosotros tengamos hace que se distinga en nosotros una relación especial, una relación particular, Padre nuestro. Pero enseguida dice que estás en los cielos. Y esta es la parte que muchas veces a nosotros se nos olvida. El mencionar, decir, tú estás en los cielos, el saber y tener la certeza de que Él está en el cielo, nos habla de su santidad, nos habla de su gloria y de su soberanía. Y a veces para nosotros es tan familiar llamarle a Dios Padre, pero no distinguimos que Él está en el cielo, que Él es nuestro Padre que está en el cielo. Y no distinguimos el resto de cosas. ¿Qué es lo que implica que Él esté en el cielo? No distinguimos la soberanía de Dios. Y como no distinguimos la soberanía de Dios, entonces para nosotros es muy fácil presentarnos delante de Dios con nuestra voluntad y no buscando su voluntad. Entonces para nosotros es muy fácil entrar y decirle: papá, quiero esto, papá, quiero lo otro, papá, dame esto, dame aquello, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y no nos acordamos que que Él esté en el cielo, que Él sea nuestro Padre Celestial, implica que Él es soberano. Y que no se va a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que es soberano. Que no se va a hacer como nosotros queremos, sino conforme Él ha dispuesto y ya ha establecido. Recuerde que hay una planificación de Dios que estaba dispuesta antes que usted y yo fuéramos puestos sobre la tierra. Antes que usted y yo fuéramos puestos en los pensamientos de Dios, ya había una planificación. Por esa razón, el profeta Jeremías, él dice que él fue escogido mucho antes de ser puesto en el vientre de su madre. Usted y yo estábamos en esa planificación de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender.
Y esa planificación usted la va a encontrar dentro de su palabra, dentro de la Biblia. Pero a veces nuestro pensamiento, y el enemigo se vale de poner ideas en nuestra mente, de que la palabra, ¿por qué tengo que estar leyendo tanto la palabra de Dios? Para no más de creer en Dios, para no más de seguir a Dios, para no más de hacer una oración. ¿Para qué voy a leer tanto? ¿Para qué voy a perder tanto tiempo? ¿O le voy a invertir tanto tiempo a la palabra de Dios, a la Biblia? Pero mire qué curioso que usted va a encontrar la voluntad de Dios dentro de la Biblia. Y si usted no le dedica tiempo a la Biblia, si usted no le dedica tiempo a la palabra de Dios, no va a conocer su voluntad. Y quizá usted pueda orar y sea de las personas que oran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas seguidas. Pero ¿cuántas de esas palabras que usted pudo haberle expresado en todo ese tiempo estaban alineados a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de esos pensamientos, de esos anhelos y esos deseos estaban alineados a la voluntad de Dios? De allí que usted y yo necesitamos estar centrados en la Biblia, dedicarle un espacio exclusivo a la Biblia, porque solo allí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y entonces, cuando entremos a la presencia de Dios en oración, usted y yo vamos a saber hablar conforme a la voluntad de Dios, porque estaremos alineados a su voluntad. Y es hermoso poder entender todas estas cosas. Mis amados hermanos, el que Dios sea nuestro Padre Celestial, implica que debemos obedecerle, implica que le debemos respeto, que le debemos sumisión. El apóstol Santiago, él dice, sujetaos pues a Dios, él dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero la sumisión parte desde el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Parte desde el mismo conocimiento, a través de la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo usted podría sujetarse a alguien? ¿Cómo podría usted someterse a alguien si no conoce qué es lo que piensa, qué es lo que ha planteado? Entonces usted y yo necesitamos conocer la Biblia, la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, y cuando entramos a la presencia de Dios, entrar conforme a su voluntad y no la nuestra, y no nuestra voluntad. Mire qué hermoso el verso 10, en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 10, dice, venga tu reino, y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Cuando usted y yo sentimos de verdad esas palabras, cuando usted y yo realmente deseamos que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, ya no tener yo gobierno, ya no hacer lo que yo quiero, sino que realmente el reino de Dios se establezca en mi vida y yo ser una persona dentro de ese reino, yo ser uno más dentro de ese reino, no ser el que mande, no ser el que gobierne, no ser el que dé las órdenes, sino el que obedece las órdenes, el que obedece ese plan. Cuando realmente está en mi corazón esto, su nombre, su reino, su gloria y la agenda de Dios, realmente la agenda de Dios será mi prioridad. Realmente los planes de Dios serán mi prioridad. Hasta ahora, nuestra prioridad, y si usted se da cuenta, hasta ahora nuestra prioridad siempre es lo que nosotros creemos que necesitamos. Cuando entramos a oración, nosotros le pedimos todo lo que nosotros necesitamos. Señor, trabajo, Señor, dinero, Señor, un carro, Señor, una casa, Señor, esto, Señor, aquello, Señor, lo otro. Y no sabemos si en verdad la voluntad de Dios o los planes de Dios pasa porque usted hoy tenga un carro, pasa porque usted hoy tenga el trabajo que usted desea. Quizá usted desea el trabajo de administrador, pero Dios dice, yo no te quiero en la administración de esa empresa, yo te quiero en otra oficina diferente, con otras personas diferentes, porque en la empresa a la que tú quieres entrar, la empresa a la que tú quieres administrar, ya que la mayoría son creyentes y ya son salvos, pero hay otro lugar que justamente es ese lugar que tú le regresas a ver y lo menosprecias. En ese no hay gente que ha sido salvada, no hay gente que le ha sido predicada, a ellos no les ha llegado aún el mensaje de salvación y ellos necesitan ser salvos, y yo te quiero allí en ese lugar para que tú puedas llevarles el mensaje de salvación. Tendrás trabajo, tendrás un puesto de administración, pero realmente no es en el lugar donde tú quieres, sino en el que yo necesito que tú estés. Pero a veces nosotros llegamos con el pliego de peticiones de lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, sin haberle preguntado a Dios antes si realmente es ese lugar que Él quiere que nosotros estemos.
Entonces nos olvidamos que la prioridad es la agenda de Dios y no la nuestra. Mire, y esto me lleva a pensar en todas las oraciones que escucho a través de la red, en las redes sociales. Me llegan fragmentos de oraciones, me llegan audios de oraciones y me pone a pensar muy seriamente. Escuchaba a un predicador un día decir, ¿cuántos están orando porque el COVID-19, porque el coronavirus, porque este virus que ha traído muerte, sea quitado y Dios lo queme con el fuego del Espíritu y ya, y listo, y se acabó, y todos volvamos otra vez a la normalidad? ¿Cuántos estamos orando de esa manera? Yo creo que la gran mayoría del pueblo cristiano, yo creo que un 95% del pueblo cristiano y aquel que no es cristiano está pidiéndole a Dios, se volvió creyente para que el virus sea quitado de la tierra. Y yo creo que Dios quiere quitar ese virus de la tierra. Y no estamos equivocados cuando pedimos eso, pero sí estamos muy equivocados cuando le decimos para volver a la normalidad. ¿Sabe que esa normalidad en la que usted vivía no estaba alineada a la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo que no estaba alineado a la voluntad de Dios? Porque esa normalidad en la que usted estaba viviendo antes de este virus le tenía fuera de la iglesia, le tenía fuera de la palabra de Dios, le tenía fuera de la oración. Usted no estaba orando antes de que este virus llegaba. Usted estaba muy ocupado con sus planes, sus proyectos, con sus anhelos, con sus deseos. Estaba muy ocupado con el trabajo, con la familia, con las visitas y con todo lo que se ponía en el camino en medio de usted y Dios. Y cuando usted le ora al Señor y le dice, papá, ¿por qué no vienes con esa mano poderosa, esa diestra de justicia, la diestra sanadora y quitas este virus de la tierra? Dios dice, sí, yo en verdad, estás alineado a mi voluntad, yo quiero quitarla. Y cuando usted termina la oración y le dice, para volver a la normalidad, el Señor le dice, no, así no va la cosa, se va a quedar el virus por un tiempo más, porque tú todavía no has entendido que mi voluntad es diferente de la normalidad que tú tenías. Y Dios no lo va a quitar para que usted vuelva a la normalidad, porque en su normalidad estaba alejado de Dios. En su normalidad usted no conocía la voluntad de Dios. Y hoy este tiempo es para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. Realmente muchos han acertado en decir, no vamos a volver a la normalidad de enero. No vamos a volver a la normalidad de diciembre o del año pasado. Y gloria a Dios porque no volvamos a esa normalidad. Gloria al Señor porque no volvamos de esa normalidad, porque esa normalidad nos tenía fuera de los planes de Dios, nos tenía alejados de la voluntad de Dios. Y sí, Dios quiere quitar este virus. En el deseo de Dios es que usted y yo estemos sanos, si no Él no habría inspirado las hermosas palabras de tercera de Juan 2, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios no habría inspirado esas palabras si no le quisiera sano a usted y no me quisiera sano a mí. Y Dios no habría inspirado las palabras cuando Él dice, yo sanaré su tierra. Si usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Pero muchos están pidiendo que Dios quite esta maldad o esta calamidad, como usted lo haya sentido, como usted lo haya llamado, para volver a esa normalidad que le tenía lejos de Dios. Y Dios dice, no, para esa normalidad no. Para esa normalidad yo no voy a quitar nada. Para esa normalidad yo no voy a mover nada. Porque mis planes se tienen que dar cumplimiento. Porque escrito está que ni una jota ni una tilde ha de variar de la palabra de Dios. Y escrito está que la tierra no será levantada hasta que todo se haya cumplido. Así que nosotros necesitamos enteramente alinearnos a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. Solamente alineados a la voluntad de Dios, usted va a ver cómo toda esta crisis empieza a quitarse. Pero no es una voluntad transitoria. Yo empezaba esta transmisión diciéndole, todo lo que estamos haciendo ahora, todo lo que estamos innovando ahora, no es transitorio. Es parte de la nueva iglesia que Dios está formando. No sé cuánto tiempo tengamos que seguir transmitiendo así de esta manera, o quizás sigamos transmitiendo de esta manera. Quizás sea necesario transmitir de esta manera para llegar a muchos otros lugares. Quizás usted y yo necesitamos seguir transmitiendo de esta manera para llegar a muchos otros lugares donde el Evangelio no ha llegado. Así que no va a ser transitorio, esto es parte de algo nuevo. Ya no pensamos
volver a esa normalidad pasada de enero, de diciembre del año pasado. Hoy pensamos en cómo alinearnos más a la voluntad de Dios, cómo innovar para alinearnos a la voluntad de Dios. Y sí, yo sé que usted leía la palabra, yo sé que usted cogía su Biblia, tenía un tiempo para su devocional y usted oraba y estaba en la presencia de Dios. Pero, ¿y en la voluntad de Dios? Porque muchas veces cuando les preguntábamos, hermano, hermana, ¿por qué no vinieron? No, es que estaba trabajando. No, es que hermano estaba acá. No, es que me vino quién, me vino cuál, me vino Juana, Pedro y así de tanto. Y siempre había un pretexto y siempre había alguna cosa. No, es que me pasó esto, no, es que me pasó lo otro. Y por eso no pude llegar. Y ya para llegar ya la última media hora, mejor no ir. Ya como estaba muy tarde, mejor ya no iba. ¿Se da cuenta? Esa era nuestra normalidad. Sí, y usted leía la Biblia, sí, y usted oraba, sí, pero ¿y la voluntad de Dios? Usted estaba orando por sus anhelos, por sus deseos, pero estaba orando por la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces le dijo a Dios, Señor, yo quiero estar en tu casa, Señor, yo quiero estar alabándote, Señor, yo quiero servirte, revélame cuáles son los propósitos que tú tienes para mi vida, cuál es la parte del plan que me corresponde a mí, yo quiero estar operando, yo quiero estar accionando esa parte del plan que me corresponde a mí? Yo creo que si una vez a la semana lo hacíamos, el resto de toda la semana y todo el tiempo estábamos pidiéndole las cosas que nosotros deseábamos. Entonces, mis hermanos, miren, la palabra es muy, muy clara. Y dice, cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Jesús nos estaba enseñando a orar de esa manera, porque en el cielo no hay obstáculos para la voluntad de Dios. En el cielo no hay obstáculos para que se cumpla la voluntad de Dios. En el cielo no hay desobediencia, porque muchas veces cuando logramos entender que esto, el que estoy viviendo es la voluntad de Dios, también me nace el deseo de no obedecerlo, porque está difícil, porque está duro. Y sabe, aquel que estaba enseñando esto, Jesús, aquel que nos estaba diciendo, ustedes deben orar de esta manera, que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Aquel que estaba enseñando lo vivió en el punto más estricto de esa palabra, hacer la voluntad de Dios. El escritor del libro Autoridad Espiritual, el pastor Wiseman Nee, él nos enseña que cuando Jesús está allí en el Getsemaní, en el huerto, él está orando. Usted recuerda la escena, ¿verdad? Jesús, dice él, de su frente brotaban gotas de sudor de sangre. Cuando él estaba orando, en ese momento, la copa, el camino tortuoso que Jesús debía transitar, usted recuerda todo lo que Jesús pasó. Él tuvo que ser azotado 39 veces, latigado 39 veces, le arrancaron su barba, lo escupieron, la abofetearon, tuvo que cargar en sus hombros la misma cruz, el mismo madero en el cual sería crucificado. Ese es el camino tortuoso, esa es la copa. Y la voluntad de Dios, la salvación nuestra. Jesús había venido por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre fuera redimido, fuera salvado. Y en ese momento, aún en ese momento, la copa y la voluntad de Dios eran dos cosas diferentes. Y Jesús empieza a orar y le dice al Padre, Señor, si es posible, haz que pase esta copa sin que la beba. Pero en ese momento el Padre le dice a Jesús, mi voluntad y la copa ahora son una. El camino tortuoso y tu propósito son uno. Y mire que Jesús en ese momento no le objeta nada al Padre, no le dice, pero papá se puede hacer de esta manera, papá se puede hacer de esta otra manera, puede ser blanco, puede ser gris, puede ser arcoíris. No, él no le refuta a Dios la voluntad, él simplemente agachó su cabeza y lloró. Y no lloró de desesperación, no lloró de dolor, no lloró de angustia porque ahora, ni modo, me va a tocar todo este sufrimiento, no. Mire, porque podemos llegar a Dios y podemos aceptar y decirle, Señor, bueno, ya, hágase tu voluntad. De dos formas o de múltiples formas. Yo le voy a contar dos. La una es diciéndole a Dios, bueno, de todas maneras tú vas a hacer tu voluntad. Así que aunque a mí no me gusta y aunque yo me ponga de cabeza, tú vas a hacer tu voluntad. Tú eres Dios, así que ni modo, no me queda de otra, pero a mí no me gusta.
Podemos llegar de esa manera, enojados, enfadados con Dios. O podemos hacer lo que Jesús hizo. Agachar nuestra cabeza en señal de sumisión y decirle: papá, si esa es tu voluntad, si tú dices que así es como tiene que hacerse, que así sea. Porque solo tú sabes qué es lo mejor para mi vida. Y lo que tú dices está bien dicho. Y con mi fe y con mi gozo, aún a pesar de mi dolor, con fe y con gozo, te digo: papá, haz tu voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué tremendo lo que Jesús nos enseña a través de esa palabra, de esa enseñanza de cómo se tiene que hacer la oración, de cómo debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Y Él mismo nos enseña cómo se cumple esa palabra. Él no es de aquellas personas que dice una cosa y hace otra cosa, que enseña algo, pero no vive nada de lo que enseña. Muchos cristianos predican la palabra de Dios y no viven nada de lo que enseñan. Pero Jesús lo enseñó y lo vivió. Y lo vivió de tal forma que llegó hasta la cruz. Y no llegó con enojo, no llegó con molestia, sino con gozo de saber que estaba alineado a la voluntad de papá. Qué hermoso, ¿verdad? Y es así como nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta cómo fue la historia de Jesús. Jesús murió en la cruz, tal como tenía que hacerse, tenía que ser sacrificado. Pero al tercer día resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, tal y como estaba profetizado que tenía que suceder. Sí, tuvo que tener un tiempo de sufrimiento, pero hoy todo el tiempo es gloria. Y así es como está escrito su vida y la mía. Tal vez un momento de aflicción, pero después gloria. Jesús vive de esa manera. Y para usted y para mí está destinado esa misma gloria. Así que le invito a que usted y yo hoy podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Que nuestras palabras no sean vanas, no sean solamente sean palabras que resuenan en nuestra boca. Señor, haz tu voluntad, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Se recuerda lo que dice el texto de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Un poquito más atrás, en el versículo 13, la enseñanza de la Biblia dice: a ustedes que creyeron en el nombre del Hijo de Dios para que tengan la vida eterna. A ustedes que creyeron en el nombre del Hijo de Dios para tener vida eterna, para alcanzar vida eterna. Usted y yo hemos creído en el nombre de Jesús. Hemos aplicado lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Más a todos, ¿no es cierto?, los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo ya aplicamos esa palabra. Usted creyó, yo creí. A ustedes que creyeron, dicen, en el nombre del Hijo de Dios para tener vida eterna. A nosotros nos compete esta palabra, el verso 14 y el 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Usted tiene confianza en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. Así también dice, usted debe tener confianza en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que usted le pida. El deseo de Dios es que usted le pida todo. Pero que le pida conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, no a nuestra propia voluntad. Usted sabe a través de la Biblia que nuestro corazón es engañoso. Y a veces nuestros deseos son mezquinos, son avaros y son malos. Y si Dios nos complaciera en todo lo que hay en nuestro corazón, imagínese cómo estaría el mundo. Estaría peor de lo que está ahora en este momento. Entonces, usted y yo debemos conocer la voluntad de Dios y al orar tener la plena confianza de que aquello que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios nos ha sido escuchado. Y más, cuando dice en el verso 15, y cuando usted ya le haya pedido conforme a la voluntad de Dios, usted tiene plena seguridad, usted tiene plena garantía de que le será hecho lo que usted ha pedido. ¿Por qué?
Porque no pidió para usted mismo, no pidió para sus deleites, sino que pidió conforme a la voluntad de Dios. Pidió conforme a la voluntad de Dios. Ahora muchos se preguntan, dicen, pero si Dios es soberano, si Dios es gobernador supremo y Él va a hacer su voluntad, ¿por qué necesita que nosotros oremos? ¿Por qué Él espera hacer su voluntad hasta que nosotros oremos? Mire, Dios puede hacerlo con usted y sin mí, sin ningún problema. Dios puede hacerlo sin ningún problema. Pero nosotros necesitamos orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Porque ¿cómo le mostraríamos a Dios que hemos creído en Él? ¿Cómo le mostraríamos a Dios realmente que le hemos creído? ¿Cómo sería aprobada nuestra fe? Así que la oración y pedir conforme a su voluntad es más necesario para nosotros. Dios puede hacerlo sin que usted lo pida, sin que yo lo pida. Pero Dios nos ha llamado a ser partícipes de esa agenda, de ese plan. Dios nos ha llamado a ser ayudantes suyos, como dice el apóstol Pablo. Somos siervos suyos, somos ayudantes de Dios. Mire, yo he visto a la gente camina con sus uniformes bordados y dice fiscalía y dice empresa tal de telefonía o dice televisora tal y la gente pasa orgullosa, saca pecho de trabajar en esas grandes empresas o de trabajar para tal o cual personalidad. Yo trabajo para el gobernador, yo trabajo para yo qué sé, las personalidades y la gente se siente orgullosa de trabajar para ellos. Pero nosotros, mucho más orgullosos deberíamos estar de trabajar, de ser ayudantes del creador de toda la tierra, del creador del universo, del dueño del oro y de la plata. Si nos sentimos orgullosos de trabajar para personas que tienen tal o cual cantidad de dinero y que a nosotros humanamente nos asombra, mire, Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que deberíamos estar más conscientes y deberíamos caminar con nuestra cabeza bien alta y estar muy motivados de saber que somos ayudantes de papá, del creador del cielo y de la tierra. Para terminar esta transmisión, yo quiero recordarles algo. Ustedes que tienen hijos, ¿cuántas veces sus hijos les detuvieron en la calle? Yo era de aquellos que le sostenía de las rodillas a mi madre para que no caminara cuando pasábamos por algún lugar donde había algo que yo le había pedido, que a mí me gustaba mucho y que mi madre en algún momento me lo ofreció. Y yo le detenía a mi madre con las rodillas, de las rodillas, porque no alcanzaba para más arriba, era muy pequeñito en aquel entonces. Y le decía, mamá, tú me lo prometiste, cómprame. Tú me lo prometiste, mamá. Y claro, si mi madre no tenía dinero, pues mi madre se enfadaba porque yo le hacía el berrinche y le detenía de sus pies para que no avanzara. ¿Sabe? Pero Dios no es así, Dios no se enoja. Sus hijos se lo hicieron a usted y quizá usted se lo hizo a sus padres. Yo lo hice a mis padres. Pero papá Dios no se enoja cuando usted le recuerda una promesa de Dios. Yo le recordaba a mi madre y le decía, mamá, tú me lo prometiste. ¿Sabe? Dios no se enoja cuando usted le dice, papá, tú me lo prometiste. Al contrario, papá se alegra porque usted está recordando la promesa que le hizo. Y usted le está demostrando a Dios que usted está creyéndole a Él, que usted está confiando en Él, que usted creyó que sus promesas son verdaderas y que usted se tomó en serio la palabra de Dios. Le aseguro que la próxima vez que usted le diga, papá, no te voy a pedir lo que yo quiero, te voy a recordar lo que tú me prometiste. Tú dijiste que esto iba a pasar en mi vida. Tú dijiste que esto iba a suceder en mi vida. Tú dijiste que esto estaba preparado. Lo dice la Biblia. Está en este capítulo, papá. Está en este versículo, papá. Lo he apuntado con fecha de cuando tú lo dijiste. Hoy vengo a orar por el cumplimiento de esa palabra, papá, porque tú me lo prometiste, porque tú lo dijiste. Me tomé en serio tu palabra, papá. ¿Sabe qué va a suceder? Usted va a tener un sí rotundo del cielo. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo a Dios, papá, yo le creo a tu palabra. Me he dado el tiempo de indagar en tu palabra. Me he dado el tiempo de recordar tus promesas. En verdad creo que tú eres Dios. En verdad creo que tu voluntad se va a cumplir en mi vida y que yo voy a ver toda promesa en mi vida. Yo me sujeto a tus planes, me someto a tus planes, porque tú eres mi Padre, estás en el cielo. Y todo honor y toda gloria son tuyas. Y en mi vida,
La prioridad es tu agenda y no la mía. Así que les invito a mis hermanos a que nosotros levantemos oración centrados en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su voluntad todo lo que le pidamos será hecho. En su voluntad todo lo que le pidamos será hecho. Si Dios le dijo, usted va a ser un ingeniero, usted va a ser ingeniero y no se preocupe del dinero, es la voluntad de Dios. Si Dios le dijo a usted, tú vas a ser un mecánico, usted va a ser un mecánico y se va a poner su taller y no se preocupe por el dinero, porque Dios es el dueño de los planes. Si Dios le dijo, tú vas a hacer esto y usted quiere hacer otra cosa porque no le gustaba lo que Dios dijo, preocúpese porque va a ser difícil que usted lo logre alcanzar. Y quizá, si algún día lo alcanza, no lo podrá disfrutar. Así que le invito a que usted se alinee a la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor para conocer la voluntad de Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Mis amados hermanos, les invito a orar porque esta pandemia se levante, porque esta pandemia se vaya, porque el virus sea derrotado, pero no para volver a la normalidad en la que antes vivíamos, porque esa normalidad no estaba alineada a la voluntad de Dios. Le invito a que ahora usted, ahora en este tiempo, que tenemos mucho tiempo, podamos conocer la voluntad de Dios, alinearnos a la voluntad de Dios y decirle, papá, hoy te pido que tú levantes esta pandemia para hacer lo que tú me dices a través de tu palabra, para poder hacer todo lo que tú quieres y está escrito en tu palabra. Para eso es que quiero que esta pandemia se vaya, ya no para volver a esa normalidad que me tenía alejado de ti, sino para cumplir tus planes y tus propósitos en mi vida. Les dejo esa palabra a mis hermanos y les invito a que ahora levantemos nuestra oración delante del Señor. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos alinearnos a tu voluntad. Te pedimos, Señor, la unción del Espíritu Santo, aquel, Señor, que abrió el entendimiento a tus discípulos para que ellos pudieran entender las Escrituras. Hoy te lo pedimos, papá. Así como te alabábamos, cantábamos, Señor, la canción antes de empezar, Señor, a predicar esta palabra. Bautízame con tu fuego, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo hoy, Señor, nos revele tu voluntad para que cuando nos acerquemos en oración a tu presencia, pidamos conforme a tu voluntad. Y tenemos una garantía de algo, que realmente eso se va a producir, Señor. Que realmente tus planes van a tomar fuerza, van a tomar forma, Señor, y van a activarse en nuestra vida. Porque aprenderemos a pedir conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Y si algún momento, Señor, descubriéramos que en tu voluntad tenemos que pasar por un momento de dificultad, Señor, no nos vamos a enojar, no nos vamos a molestar, Señor, sino al contrario, te vamos a decir, Señor, conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Padre, haz tu voluntad. Inclinaremos nuestra cabeza y te diremos, pero no hagas como yo quiero, sino como tú quieres. Padre eterno, nuestra vida está en tus manos, te la ofrendamos en este día, rendimos nuestra voluntad a la tuya, Señor, lo hacemos con gozo, lo hacemos de nuestra voluntad, Señor, te decimos, venga tu reino y haz tu voluntad en nuestra vida, así como se hace en el cielo, hazlo también aquí en la tierra, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones del mundo. Gloria a ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, qué hermoso poder compartir con ustedes este tiempo, haber disfrutado con ustedes de esta pequeña porción de la palabra de Dios, pero muy edificante. A mí me ha gustado mucho, me ha hecho entender varias cosas que no estaba entendiendo. También estaba orando porque esto se fuera para volver a la normalidad, pero no entendía que esa normalidad en la que vivíamos nos estaba alejando de Dios. Así que mis oraciones han cambiado ahora después de esta palabra y le digo, Señor, yo quiero centrarme más en tus planes y en tus propósitos, porque sé que esto es lo que realmente se va a cumplir. Y no me voy a frustrar, Señor, no me voy a sentir frustrado porque algo no se haga, porque estoy seguro en esto, como dice la Escritura, estoy seguro en esto, tengo plena seguridad de que aquello que te pediré conforme a tu voluntad, esto se hará.
Así que mis hermanos, qué bueno haberlos tenido con nosotros. Vamos a seguir dándoles mayores instrucciones. Esto será ya en los diferentes grupos de trabajo entre semana y les iremos contando qué más cosas iremos innovando. Les invito a que ustedes también empiecen a moverse en este nuevo tiempo. Empecemos a aprender a manejar mejor la tecnología que Dios ha puesto en nuestras manos para que el Evangelio sea esparcido por toda la tierra. Recuerde que el que se esparce el Evangelio, que el Evangelio sea predicado, es voluntad de Papá. Y esa voluntad está sobre usted y sobre mí. Y así como nosotros lo estamos haciendo ahora, usted también puede hacerlo y pueda replicar la palabra de Dios a cuantos usted pueda llegar. Mis amados hermanos, un saludo fraterno, un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima.